fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio. La fuerza es la unión abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, viernes 3 de julio, amanece cuajada la madrugada informativa con noticias que provienen sobre todo del ámbito internacional. Todas, subrayo, todas, destaco, todas son noticias que reflejan el aislamiento, el deterioro de la posición, el retroceso literal del régimen de Nicolás Maduro en ese ámbito, en el ámbito internacional. En efecto, si ustedes revisan todas las informaciones, verán cómo ayer en Cabo Verde fue rechazado un segundo intento de habeas corpus para liberar a Alex Saab, señalado ya universalmente como quizá el más destacado operador financiero del régimen de Nicolás Maduro. También ayer se produce la decisión de un tribunal londinense reconociendo al gobierno interino de Juan Guaidó como el interlocutor válido para todo lo que tenga que ver con el oro venezolano depositado en Londres, en el Banco de Londres. También ayer un tribunal, esta vez norteamericano, ordena la incautación de el contenido de 4 barcos iraníes con combustible rumbo a Venezuela. Se produce también ayer la actualización del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, con muy severas críticas al desempeño del régimen de Maduro. Y finalmente, lo que detonó toda esta situación, el retroceso, el recule del régimen de Maduro en relación a la supuesta expulsión de la embajadora de la Unión Europea en nuestro país. Todo eso ocurrió en apenas 24 horas. Para analizar las razones y las implicaciones de todos estos hechos y sobre todo las conexiones de todos estos hechos, tenemos en línea al embajador Gerson Rebanales. Hay que decirlo, ¿no? Hay que puntualizarlo. Cuando yo digo embajador, me refiero a que en primer lugar Gerson Rebanales es un embajador de carrera, no a la carrera, que es distinto, que llegó al servicio exterior por concurso y que ha prestado allí destacados servicios, no a un proyecto político, no a un gobierno en particular, sino a la República de Venezuela, al Estado venezolano, a la sociedad venezolana, y esa es la persona que tenemos en línea. Gerson, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes comentar sobre toda esta amplia cantidad de sucesos en el ámbito internacional el día de ayer y sobre todo lo ocurrido con la embajadora de la Unión Europea? Te escuchamos. Buenos días, Chico, ¿cómo estás? Y a todos tus escuchas. Bueno, mira, verdaderamente que es increíble o inaudito lo que está sucediendo en menos de 48, 72 horas. Es como que si el cielo se le hubiera caído a este régimen. Eso que llaman en los pueblos la pavita, o los astrólogos el mercurio retrógrado, porque que se hayan sucedido en estas 72 horas 9 eventos, como tú bien lo has dicho. O sea, el tema de la confiscación de los buques, el oro, el informe de Bachelet, el juicio en la Corte Internacional de Justicia, donde nos enteramos que el régimen presentó un memorándum de 21 puntos de negociaciones con Guyana, a espaldas del país. Y digo a espaldas del país porque
hace 20 años, cuando se presentó la hipótesis de Caraballeda, el país se enteró cuál era la negociación del condominio que se planteaba con Colombia y fue rechazado por las Fuerzas Armadas en el teatro de la Escuela Militar. Y el presidente Luis Herrera y el canciller retiraron la propuesta. Pero esta no, aquí el gobierno habla de unidad, de un problema de interés nacional, y la señora Rodríguez cínicamente nos dice en una rueda de prensa que ellos entregaron un memorándum con 21 posiciones. ¿Dónde está entregando nuestra soberanía en la Guyana? Desconocemos. Después está el tema de España, el insulto que le dio al embajador de España. Sería la segunda vez que un embajador pudiera ser declarado persona no grata por un régimen. Está el informe, las negociaciones del recule, como lo llamas tú, con la Unión Europea, porque no es el caso de la expulsión de la señora Isabel Brillante, sino es un enfrentamiento con 27 países, que la Unión Europea es el gran donador de cooperación internacional en un momento donde el país necesita de la cooperación internacional por la pandemia, necesita la cooperación internacional de la asistencia. Recordemos también que el mes pasado de junio fue el mes que en 77 años llegamos a producir 379 barriles diarios de gasolina. Hace 43 años era que no estábamos a un nivel tan bajo de producción de gasolina. Eso está de petróleo. Eso está vinculado con el tema de los buques. Lo del caso Saab, que por segunda vez le vuelven a negar el habeas corpus. La negativa esta misma semana en la OEA, la condena en la OEA por el tema de las elecciones, que no vamos a tener unas elecciones libres, sino con los candidatos y los partidos impuestos por el régimen. Entonces, son 9 elementos sucedidos en las últimas 72 horas, donde todos tienen una relación directa o indirecta, y lo que nos produce únicamente es un aislamiento a nivel internacional, el fracaso de lo que se llama la diplomacia de paz, pero también Venezuela es el único país de tener 9 conflictos en una semana. Es un país que tiene problemas fronterizos, tanto terrestres como marítimos. Tenemos problemas, todos saben, con Colombia, con Brasil, con Guyana, y en el área marítima también tenemos problemas con los Estados Unidos, con Francia y con Aruba, Curazao y Bonaire, que están más cerca que lo que está Margarita de nosotros. Así que es verdaderamente un mercurio retrógrado y un fracaso a la llamada diplomacia de paz del régimen. Estamos conversando con el embajador Gerson Rebanales, repito, un profesional de carrera. Debo recordarles que el cargo de embajador no depende de que tengas una asignación de servicio activa en el exterior, no, es un momento en el desarrollo en la carrera. Una vez que se llega a ese cargo, el tratamiento que corresponde es exactamente ese, el embajador. Estamos conversando con el embajador Gerson Rebanales. Embajador, ciertamente para muchos es un alivio y hasta un dato de alegría el que la diplomacia de Maduro, si se le puede llamar así, haya colapsado de manera tan estruendosa. Pero le pregunto a usted, en tanto que profesional de las relaciones internacionales, ¿hasta qué punto estos fracasos de Maduro y de su aparato burocrático internacional implican o pueden implicar daño al patrimonio venezolano, a las posiciones y a los intereses históricos del Estado y de la sociedad venezolana? Una cosa es que, por ejemplo, Maduro no le haya podido poner la mano a los lingotes de oro depositados en Londres, y otra cosa es, por ejemplo, lo ocurrido en Guyana. ¿De qué manera, repito, este desastre de la diplomacia madurista puede afectar de manera severa, de manera grave, los intereses históricos de Venezuela? Mira, por ejemplo, en el tema de Guyana, donde estamos en la Corte, el problema no son los 159, para mí no son los 159.000 kilómetros que nos despojó el laudo el laudo de París. Es grave.
ni el petróleo vamos a decir que se encuentra en esa zona. El problema es que es un problema de soberanía, es un problema de nuestra soberanía como Estado sobre un territorio que era nuestro desde el momento de la fundación de la República. Es un problema de integración territorial, porque se nos está despojando esos 159 kilómetros. Es un problema de seguridad y de interés nacional, porque si hay una decisión en contra de nosotros, no tendremos el tema de la fachada atlántica queda en riesgo y estaremos totalmente cerrados a una salida por esa zona marítima. ¿Y qué contrae todo eso? Pobreza. La implicación directa es pobreza para el país, la pobreza para todos los venezolanos, bueno, con excepción de los bolichicos que hacen negocios. El tema de los bodegones es algo criminal contra nuestra producción nacional. A mí me indigna verdaderamente ver la gente en los bodegones comprando Mickey Way como si estuvieran allí en Miami. Entonces, eso verdaderamente lo que trae es pobreza en el país, trae aislamiento, nos coarta con el tema de la Unión Europea toda la cooperación internacional, la cooperación técnica, la cooperación financiera que nos dan los organismos internacionales. En eso es lo que se traduce. Y el régimen le importa poco lo que estemos sufriendo los venezolanos día a día en esas colas inmensas que tenemos de gasolina, donde la gente o trabaja o hace cola para la gasolina. Esa miseria que se le da a la gente a través de los bonos. Entonces, realmente que es un desastre donde estamos parados en este momento, y que cada día más asfixia al gobierno, pero nos asfixia también a los venezolanos. Y ese es el efecto que nosotros tenemos globalmente. Embajador, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del viernes 3 de julio y nos dé este marco que nos permite operar con mayor eficiencia sobre este conjunto, sobre este fragmentado universo informativo. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, Chu. Buenos días. Gracias por la llamada. Gerson Rebanales, embajador de carrera, funcionario profesional de las relaciones internacionales de Venezuela, repito, no de un partido, no de un proyecto político, dándonos una visión de conjunto sobre todos estos elementos. Subrayo y repito, la decisión del Tribunal de Cabo Verde de no admitir un segundo recurso de amparo para liberar a Alex Saab, este connotado operador financiero del régimen madurista. Por otro lado, la decisión del Tribunal de Londres de asumir como interlocutor único y válido al gobierno de Juan Guaidó en todo lo que tiene que ver con el tema del oro venezolano depositado en Londres. La decisión de un juez estadounidense de incautar gasolina iraní que venía rumbo a Venezuela por considerar que esa operación podría ir en beneficio de la Guardia Republicana, que es una organización militar iraní señalada internacionalmente como terrorista. El informe de Michelle Bachelet, la actualización del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, repitiendo y profundizando las denuncias sobre la crítica situación de los venezolanos en ese aspecto. Este tema ciertamente vergonzoso. Cuando uno escucha, por ejemplo, cómo se permitió el señor Diosdado Cabello referirse a este tema. Escuchemos. Señores, aquí el que está desubicado soy yo. La que te sancionaba, se me había olvidado. Hasta el mazo está sancionado. Qué ridículo es, Dios mío querido. Hasta el mazo está sancionado. Son ridículos, ¿vale? Ahora nosotros algo tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso aplaudimos con fuerza la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro de expulsar de aquí de nuestra patria a quienes se creen que tienen derecho para imponerle sanciones a Venezuela, a los venezolanos, a las venezolanas. Váyanse bien largo al carajo, señores imperialistas. No le aceptamos sanciones a nadie. Aquí hay un pueblo digno, mujeres y hombres dignos.
nada. Cuente el presidente Nicolás Maduro con todo el apoyo de esta Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo del pueblo venezolano libre, paz. Bueno, estas fueron las palabras del señor Diosdado Cabello. Creo que los hechos revelan que a quien mandaron bien largo al Carrizo fue precisamente a él y a esa postura. Y que tiene razón en algo. Dice, esto es una ridiculez, claro. Esa actuación fue una actuación tremendamente ridícula y los hechos posteriores así lo confirmaron. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Al terminar la entrevista anterior con el embajador Gerson Rebanales, hacíamos la diferenciación entre el regocijo que nos puede causar las derrotas internacionales de Nicolás Maduro, pero el cuidado que tenemos que tener con aquellas situaciones en las que la derrota de Maduro
implique también un daño a los intereses históricos del país. Poníamos el ejemplo de Guyana. Se pone de manifiesto la torpeza, la lenidad con la que el régimen ha manejado, no solamente Maduro, esencialmente Chávez y Fidel Castro son responsables del retroceso de Venezuela en la legítima reclamación sobre el Esequibo. Entonces no podemos simplemente alegrarnos de que esa torpeza quede de manifiesto. No, tenemos que preocuparnos por los intereses históricos de Venezuela. Lo mismo pasa cuando hacemos el análisis de la otra parte del asunto. Podemos ciertamente alegrarnos de las victorias que el gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, logre en todos estos ámbitos, pero tenemos que tener cuidado como ciudadanos, porque esos bienes no son ni del gobierno de Maduro ni del gobierno de Guaidó, son bienes de la República, y la República tiene que estar pendiente, los ciudadanos tenemos que estar pendientes del uso que se le vaya a dar a tales recursos. ¿Para qué van a ser? Van a ser para mantener la viajadera de una burocracia semiformal, van a ser para mantener las ilusiones de un gobierno en el exilio y de una asamblea en la nube, o van a ser para atender, para asistir a la población venezolana desesperada, tanto la que está en el país como la que está en la diáspora. Desesperada, digo, por los efectos de la pandemia, que han sido terribles. Sobre esto ha hecho un conjunto de propuestas el economista Francisco Rodríguez. Ayer publicó un hilo muy importante en la red social Twitter. El primer tuit decía: la Corte Alta de Inglaterra decidió hoy que el Reino Unido inequívocamente reconoce a Juan Guaidó, permitiéndole acceder a más de $1.000 millones en oro en el Banco de Inglaterra. Esos recursos deben dirigirse a atender la crisis humanitaria. Lo tenemos en línea en este momento precisamente para que nos exponga sus criterios acerca de en qué sentido deben ser utilizados tales recursos. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días, un saludo aquí a todos los clientes. Sí, efectivamente, ayer hubo una decisión muy importante de la Alta Corte de Inglaterra. Y la Alta Corte esencialmente lo que dijo fue que, dado el reconocimiento que hizo el Reino Unido de Juan Guaidó como presidente, las autoridades nombradas por Juan Guaidó, nombradas por la Asamblea Nacional, son las autoridades competentes para manejar los recursos de la República. Esto no estaba tan claro, en particular en Europa, porque los países europeos, incluido Inglaterra, han adoptado una tesis un poco intermedia, distinta a la de Estados Unidos, donde habían reconocido a Guaidó como presidente, pero supuestamente no como jefe de Estado. Por lo tanto, el embajador que hay en este momento en Inglaterra es el embajador que representa al régimen de Maduro, el que está oficialmente reconocido por el Reino Unido. Y lo que la Corte esencialmente le dijo al gobierno del Reino Unido es: ustedes no pueden hacer eso, el gobierno es uno solo. Así toda la doctrina de una voz, se llama la doctrina de una voz, es que un gobierno no puede hablar con dos voces, tiene que hablar con una voz en un país, y por lo tanto las autoridades designadas por Guaidó son las competentes para manejar estos recursos. Entonces aquí entramos a la pregunta. Bueno, hay varias vertientes que se abren aquí, hay una serie de temas legales sobre, por ejemplo, la apelación que va a hacer el régimen de Maduro, que podemos discutir, pero además es importante comenzar a pensar en exactamente qué es lo que debe hacer el gobierno interino con esos recursos, porque curiosamente, en algo que en gran parte era una excusa y un pretexto probablemente poco creíble para tratar de obtener control de los recursos, el gobierno de Maduro planteó a través de su presidente del Banco Central que ellos iban a utilizar estos recursos con un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para atender la pandemia. Ahora, eso puede ser, digamos, una excusa poco creíble de parte del gobierno de Maduro, pero sin embargo resalta la necesidad de que el gobierno interino utilice estos recursos para atender las necesidades de los venezolanos. Estos son recursos de los venezolanos y nosotros hemos estado haciendo hincapié en este punto desde hace tiempo. Hay recursos en el exterior, hay recursos que se pueden obtener. Este es un perfecto ejemplo de esos recursos. Ya que se ha liberado la disposición de estos recursos, tenemos que conseguir la forma de utilizarlos para atender los problemas más urgentes que los venezolanos.
venezolanos. Y hay que entender, esto es algo extremadamente relevante que yo creo que todos tenemos que entender. En cierto sentido, como la pandemia comenzó de una forma relativamente leve en Venezuela comparado con otros países, entonces los venezolanos es como que nos hemos dormido en los laureles, hemos pensado que la cosa no estaba tan grave, incluso nos hemos creído el cuento del gobierno de Maduro de que yo estaba manejando bien la cosa, y eso es falso. Lo que pasó en Venezuela es que Venezuela era un país que estaba muy poco expuesto porque era un país muy aislado. Ahora han comenzado a llegar los casos. En este momento, Venezuela es el segundo país de América Latina con tasa de crecimiento diario de casos de COVID más alto en la región. Al ritmo que va, Venezuela va a terminar convirtiéndose en el epicentro de la pandemia en América Latina, sin un sistema de salud que tenga la capacidad de manejarlo, porque es un sistema de salud destruido por años de mal manejo del chavismo, sin los recursos necesarios, porque mientras 77 países han obtenido recursos del Fondo Monetario Internacional para atender la pandemia, Venezuela no ha podido obtener esos recursos porque el Fondo Monetario Internacional no reconoce a ninguno de los dos gobiernos. Entonces este es el momento en que las autoridades del Banco Central, de la Junta del Banco Central, designadas por la Asamblea Nacional, deben actuar con responsabilidad y diseñar un plan, una estrategia para utilizar estos recursos para atender las necesidades de los venezolanos. Hay necesidades de venezolanos en la frontera, que de hecho es la principal fuente en este momento a través de la cual se da el crecimiento de los casos de COVID, tiene que ver con el retorno de migrantes, y esto se debe manejar con responsabilidad. Hay una realidad de que el proceso de migración, la pandemia del virus es esencialmente una enfermedad de transmisión internacional. Comenzó en China, se transmitió a todo el mundo, ahora se está comenzando a transmitir a Venezuela. Por lo tanto, existe la capacidad de disponer de estos recursos para ayudar a las poblaciones migrantes y a tratar los problemas de salud de las poblaciones migrantes, ayudar a facilitar el proceso de migración de retorno cuando se quiera dar, y también a utilizar estos recursos dentro del contexto del acuerdo ya suscrito por la Asamblea Nacional y el gobierno de Maduro, en el marco del trabajo de la Organización Panamericana de la Salud, para que se utilicen, supervisados por una agencia internacional, para atender las necesidades de los venezolanos en Venezuela. Esos recursos los necesitamos, los necesita el país para evitar una tragedia humanitaria. Estamos conversando con el economista Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela. Francisco Rodríguez ha hecho varias propuestas muy importantes sobre cómo asistir a la población venezolana, sobre todo la población venezolana de bajos recursos, dentro y fuera de Venezuela, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Después de 5 años de emergencia humanitaria compleja, nos cae la emergencia sanitaria del COVID-19. En muchísimos países, incluso en países desarrollados, las familias han recibido apoyo del Estado, subsidio del Estado, para enfrentar el costo social y económico de la cuarentena, del aislamiento social. En Venezuela, no solamente no hay auxilio, no solamente no hay subsidio, sino que incluso se han incrementado las cargas desde el Estado hacia la familia. Francisco Rodríguez ha hecho varios planteamientos en este sentido, y me quiero detener en esto último que has destacado, Francisco. Dices que estos recursos deberían aplicarse en apoyo a la población venezolana en el marco del acuerdo entre la Asamblea Nacional y el gobierno y el régimen de Maduro, bajo la supervisión de la OPS. Me parece importantísimo eso, porque ya tenemos una experiencia de un intento de ayuda sin acuerdo, que es el anuncio que hizo hace ya más de 3 meses el presidente Guaidó, de que le iba a dar un bono de $100 al personal de salud. Primero dijeron al personal de salud, luego dijeron a los médicos, luego dijeron a los médicos que están en contacto directo con pacientes con COVID-19. Lo cierto es que hasta este momento no se le ha entregado a nadie, por las dificultades, repito, de lo que significa montar un programa de ayuda desconociendo el hecho de que Maduro desgraciadamente mantiene control del territorio. ¿Qué posibilidad ves tú que hoy, tras todos estos inconvenientes, haya habido capacidad para rectificar y actuar en el marco de esos acuerdos necesarios?
Sí, bueno, efectivamente la realidad es que si uno quiere utilizar recursos dentro del territorio nacional, entonces lo tiene que hacer en coordinación con quien maneja el poder en el territorio nacional. Esa es una realidad y esa es la razón justamente por la cual yo he hecho dos planteamientos distintos. Uno en el cual la Asamblea Nacional y el gobierno interino dirige recursos hacia la población migrante venezolana en el exterior, en países como Colombia, Perú, Ecuador, que son países que reconocen a Guaidó, donde no hay ninguna necesidad de coordinarse con Maduro, y ahí lo puede hacer simple y llanamente el gobierno interino de Venezuela en coordinación con los gobiernos de esos países. Pero dentro de Venezuela necesitas un acuerdo, y este es un acuerdo humanitario, este es un acuerdo para atender las necesidades de la gente. Esto no quiere decir que tú vas a ceder en tus reclamos políticos, eso no quiere decir que tú vas a reconocer a Maduro ni nada por el estilo. O sea, mira, hasta en las guerras, cuando ejércitos están literalmente tratando de matarse los unos a los otros, hay acuerdos básicos que permiten, por ejemplo, que la Cruz Roja entre a recoger a los heridos, porque ya cuando un soldado está herido es un no combatiente, y a proteger a la población civil. Lo mismo tiene que hacerse en Venezuela. Tenemos que entender que es un conflicto político prolongado que ninguno de los lados está ganando y nadie sabe quién lo va a ganar ni cómo lo va a ganar, y lo que hay que hacer es evitar que este conflicto político acabe con las vidas de miles de venezolanos. Por lo tanto, para eso tenemos que utilizar los acuerdos suscritos y tenemos que afirmar que suscribir no es un acuerdo no político, que no tengan nada que ver con la política, que tengan que ver con proteger a la gente. Y ese paso lo dieron, afortunadamente, el régimen de Maduro y la Asamblea Nacional y el gobierno interino, cuando se firmó un acuerdo donde se decidió lo correcto, que era que se iban a utilizar recursos a través de la Organización Panamericana de la Salud. Ese mismo acuerdo marco puede servir ya para que el Banco Central, de acuerdo con las normas constitucionales, le dirija recursos hacia atender esta emergencia, que es una emergencia humanitaria, es una emergencia que amenaza la vida de los venezolanos, en el contexto de una declaración de emergencia. O sea, hay que entender que aquí hay procedimientos extraordinarios. No es que el gobierno siempre va a poder decidir cómo gastarse la plata del Banco Central, pero no estamos en una situación normal. Estamos en una situación donde estos son esencialmente los recursos que el Estado venezolano, de los que el Estado venezolano puede disponer en un contexto en el cual ninguno de los dos gobiernos, ciertamente no el de Maduro, ha podido disponer de muchos recursos internacionales, precisamente por el efecto de las sanciones, precisamente por el efecto del congelamiento de fondos, precisamente por los temas de reconocimiento que le han impedido acceder, por ejemplo, a los recursos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que hay que entender que en este contexto, en esta emergencia, tiene sentido que el Banco Central de Venezuela, que la Junta del Banco Central de Venezuela discuta un mecanismo para orientar recursos hacia la atención a la emergencia a la que se enfrentan los venezolanos en este momento con la pandemia. Y esto no quiere decir que el Banco Central va a financiar gasto corriente, más bien todo lo contrario. El Banco Central lo que tiene que hacer es utilizar estos recursos para atender una emergencia dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Francisco, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y sobre todo que hayas puesto el dedo en la llaga acá, porque hace días apenas se produjo un acuerdo de la Asamblea Nacional legítima, presidida por Guaidó, instando al Banco Central, a la Junta ad hoc del Banco Central, a una especie de autopréstamo de $80 millones al gobierno interino, supuestamente a ser pagado en el momento en que se produzca el cese de la usurpación. Una operación como esa tiene 10.000 debilidades desde el punto de vista jurídico e institucional. Sin embargo, se hace por la necesidad. Bueno, más necesidad tiene el pueblo humilde venezolano amenazado por el hambre y por la pandemia que cualquier tinglado jurídico. Así que tu planteamiento es absolutamente pertinente. Sí, los mecanismos existen. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas correctamente. O sea, tú no puedes hacer de un préstamo del Banco Central de la República cuando tienes un artículo de la Constitución que dice que el Banco Central no te puede prestar a la República. Así de simple. Pero existe una jurisprudencia establecida que permite mecanismos a través de los cuales el Banco Central de Venezuela puede destinar los recursos hacia la atención de problemas específicos. El Banco Central de Venezuela, de hecho, como cualquier entidad, puede incluso hacer donaciones perfectamente, puede hacer una donación a la Organización Panamericana de la Salud para atender a este tipo de problemas. Hay
hay legislación sobre, por ejemplo, el uso de reservas excedentarias, algo que podría parecer que en este momento con las reservas son tan bajas, dice reservas excedentarias. Bueno, ciertamente en relación a los problemas del país y dentro del contexto de lo que yo creo que el gobierno interino debería hacer es declarar una emergencia constitucionalmente, y en el contexto de esa emergencia bien definida, una emergencia económica o una emergencia sanitaria, en el contexto de esa emergencia se pueden utilizar bajo carácter extraordinario los recursos del Banco Central de Venezuela, en el entendido de que además el Estado no tiene acceso a otros recursos en este momento, dada la situación política, para atender estos problemas urgentes. Pero se tiene que hacer dentro de un marco excepcional, dentro de un marco constitucional de emergencia. No se puede simple y llanamente decir, vamos a utilizar los recursos del Banco Central para pagar salarios de Estado, para pagar viajes de exterior, para pagar lo que nos dé la gana, para pagar el supuesto de la usurpación, que a mí me gustaría mucho que llegase, pero la verdad que en este momento, oye, aquí se han comprometido, y lo sabemos todos y lo hemos visto, cómo se han comprometido, firmados por altos funcionarios del gobierno interino, contratos con mercenarios extranjeros por millones de dólares. ¿Y cuántas vidas se podría haber salvado con eso? Que se fue además dinero que se robaron, porque lo que hicieron fue que llegó una lancha, esencialmente. Entonces la realidad es que estos recursos se pueden y se deben utilizar para atender las necesidades de la gente. La vida de los venezolanos está en peligro, señores. Nosotros vamos a convertirnos en el epicentro de la pandemia al ritmo al que nosotros vamos. En Venezuela está a punto de ocurrir una tragedia. Ambas partes del conflicto político, así como la comunidad internacional, se tienen que dar cuenta de la urgencia de atender esto para salvar vidas venezolanas, porque si no, las generaciones futuras no nos lo van a perdonar. Francisco, agradecido entonces porque nos hayas atendido en esta madrugada del viernes 3 de julio y muy atentos al desarrollo de los acontecimientos y de estas propuestas. Muy buenos días, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Francisco Rodríguez, economista venezolano, presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mañana va a ocurrir un aniversario bien importante, porque es el aniversario de una red de luchadores sociales
que desde hace 15 años ya está dedicada a hacer activismo social, a hacer también activismo político, hay que decirlo, porque cuando uno reclama la optimización de las políticas públicas, cuando uno reclama la priorización de las necesidades sociales ante quienes tienen las palancas del poder en sus manos, eso es política. Política no solamente es estar con los colores de un partido diciendo viva fulano o muera sutano, no. Política es trabajar con y por la gente, desde la gente, para la gente. Y eso es lo que tiene 15 años haciendo el Radar de los Barrios. El Radar de los Barrios emitió su primer programa el 4 de julio de hace 15 años. Y desde del 4 de julio del año 2005, no es poca cosa. O sea, son 15 años, pero son además estos 15 años en los cuales, por ejemplo, hay muchas cosas que han cambiado y muchas para mal, por cierto. Yo tengo que decirlo, cuando arrancamos con el radar, quizás el principal problema que confrontábamos era, por ejemplo, la acción de los colectivos violentos del régimen. Hoy en día la situación es muy distinta. Los colectivos están dedicados básicamente a hacer negocios, a manejar todo lo que es el comercio informal y el detallista de alimentos. A eso se dedican hoy en día en su inmensa mayoría. Pero el problema de seguridad, el control que tienen los pranes de lo que es el acceso a muchísimos barrios en Caracas y en el resto del país, es decir, ellos deciden quién entra y quién sale, ¿entiendes? Incluso en algunos sitios llegan a revisar las pertenencias y los teléfonos de las personas. Estoy hablando de hechos. Así han evolucionado o involucionado las cosas. Tenemos en línea a una dirigente popular, a una dirigente social ante quien yo me quito el sombrero. Una persona que tiene no solamente la vocación de servir, sino que además se ha preparado en la ruda experiencia del activismo para servir cada vez mejor. Me refiero a Evelyn Martínez, la coordinadora de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Evelyn, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es para ti estos primeros 15 años del radar en el activismo social venezolano? Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Gracias por esta oportunidad, gracias por cada oportunidad que nos ha brindado y en esta oportunidad debo hablar en nombre de todos los dirigentes sociales que hemos pasado por esta escuela del radar de los barrios, por esa oportunidad de formarnos, de organizarnos, de hoy tener un espacio en esta emisora justamente también para seguir dando a conocer desde distintas zonas, desde distintos barrios, pues estas problemáticas a las que ciertamente te refería, que han ido en involución, ¿no? Yo llamaría cosas positivas a la forma de habernos organizado. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de un Caricuao en movimiento, llevado a cabo por grandes amigos luchadores, entre ellos Luisana Caicedo, que también forma parte del radar de los barrios, Vamos Antímano, formado por grandes amigos o gente de Antímano como Domingo Pérez, Luis Mallorca, José Pulido, es decir, hemos ido buscando, brindando herramientas de organización comunitaria, para abordar los mismos temas que hace 15 años nos reuníamos, como salud, educación, seguridad, servicios. Hace algunos años, cuando hicimos juntos una agenda social, recorrimos 500 kilómetros de barrios en Caracas para, finalmente entregar esto que llamamos nuestra agenda social. Hablábamos de estos puntos. Y yo me acuerdo, Chugo, que, por ejemplo, hablábamos en esa agenda que la salud en aquel momento pues era uno de los temas más graves, muy difícil. Hoy ciertamente lo es, se ha incrementado. En aquel momento hablábamos, por ejemplo, del tema de la inseguridad. Decíamos, es una epidemia. Hoy, en la salud o esta epidemia o esta pandemia nos ha envuelto en un ambiente de inseguridades, de desespero, de ansiedad, de muchas veces falta de poder comunicarnos o organizarnos en las parroquias, y debo decirlo de esa manera. Antes nos reuníamos en una esquina cerca del barrio pues para hablar de los problemas en común o
o de esos puntos de encuentro. Yo estoy hablando de chavistas, de opositores, de independientes. Hoy, aunque son muchísimos más los puntos de encuentro, aunque son muchísimos más los problemas que cada día nos unen y los puntos en los que realmente estamos de acuerdo, bueno, las herramientas se hacen más difíciles por estos mecanismos de presión de los cuales has hablado, por estos grupos que pretenden seguir controlando, bueno, también por este tema de la pandemia, en el que muchas organizaciones están buscando la forma de actualizarse a través de los recursos que tenemos, por ejemplo, teléfonos celulares, grupos de WhatsApp, y bueno, muchas veces en el barrio ni siquiera esas herramientas existen. Entonces, un momento, estos 15 años nos han servido para aprovechar esos momentos, para transformarnos, para evolucionar y para adaptarnos dentro de nuestras dificultades, pues, y seguir avanzando y seguir buscando pues ciertamente ese país que merecemos, sacar este país de la trampa en que ciertamente nos han tenido durante mucho tiempo. Existen nuevas realidades, es verdad, y como te digo, en este momento, distintos procesos positivos, llamaría yo, pues de construcción de ciudadanía, y todo eso lo hemos pues evidenciado, lo hemos construido juntos desde el Radar de los Barrios en estos 15 años. Estamos conversando con Evelyn Martínez, la coordinadora general de la Asociación Civil Radar de los Barrios. El Radar de los Barrios mañana, 4 de julio, cumple 15 años de activismo. 15 años haciendo las cosas, por cierto, con las uñas. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿cuál es el secreto para que el Radar de los Barrios se haya mantenido durante 15 años tan rudos, además, como estos que han pasado? Yo diría, el secreto es el compromiso, la mística y el voluntariado, porque el Radar de los Barrios no depende de que quien te subsidia te abra el chorro o te cierre el chorro. Que me llegó la donación, que llegó la ayuda. No, el Radar de los Barrios depende del compromiso de su gente. Por eso, con ayuda, sin ayuda, con apoyo, sin apoyo, allí está el Radar de los Barrios trabajando. Sin embargo, Evelyn, te quería plantear lo siguiente. Ciertamente yo noto un crecimiento espectacular. El Radar nació siendo una red de ciudadanos, una red de luchadores sociales, y hoy es una red de redes, hoy es una red de organizaciones. O sea, desde el extremo suroeste de Caracas, desde Caricuado en Movimiento hasta el este de Caracas, con la alianza con Caracas Ciudad Plural, es importante e impresionante la cantidad de diversos movimientos sociales, vecinales, comunitarios que se encuentran en el Radar. Eso me parece tremendamente positivo, eso me parece un dato de fortalecimiento. Ahora, hay otras cosas que realmente me preocupan. Por ejemplo, las personas de clase media no saben el golpe que ha significado para los sectores populares el cierre de DirecTV. DirecTV era no solamente en materia de entretenimiento, sino en materia de información. En los barrios había gente que escuchaba, que se informaba a través de Caracol, a través de NTN 24, a través de la Deutsche Welle, del canal informativo alemán, nada más y nada menos. Sí, en los radios se escuchaba la televisora oficial alemana, se veía la televisora oficial alemana. Toda esta situación ha significado un impacto y un mayor aislamiento de la ciudadanía que habita en los sectores populares. ¿Cómo trabaja hoy el Radar de los Barrios? Que, por cierto, también fuimos golpeados, porque cuando se saca a RCR de la señal abierta, eso fue un golpe tremendo para nosotros. Hay muchas anclas de este sector, generalmente son personas de estamentos medios de la sociedad y tienen ciertamente cómo conectarse a través de computadoras, tablets, etcétera. Pero la audiencia del Radar de los Barrios generalmente lo que tenía era el radiecito. ¿Cómo ha hecho el Radar para estar en esta nueva situación? Así es, Hugo, ha sido bastante difícil, por eso te digo que, en estos altibajos hemos buscado y aprovechado adaptarnos a estas nuevas realidades, y es así. Uno de los golpes más grandes fue que RCR saliera de la señal abierta, porque
Hoy hay gente que de repente nos ve y dice, ay, cuánta falta hace el programa que ustedes hacían. Es decir, no tienen, yo creo que tú te acuerdas de aquella amiga en La Pedrera que a las 5:30 de la mañana sacaba su radio, y las que estaban en las veredas cercanas pues llegaban hasta casa de Olivia a escuchar su programa, y luego la programación de RCR. Eso ya no existe porque solo está el radiocito Olivia, pero no existe RCR en esa señal abierta. Ciertamente nos impactó mucho porque, bueno, esos espacios de denuncia, de pueblo organizado, alzando la voz, porque no es dándole voz a los que no tienen, nosotros hemos pues insistido en eso, es brindando esta tarima, brindando este megáfono, esta herramienta poderosa que, digo una vez más, gracias Chugo por habernos dado esa oportunidad para expresar todo lo que ocurre en el barrio. Y ciertamente pues ahora con este tema de DirecTV el golpe ha sido también bastante duro, el mantenernos informados, por eso yo creo también aquellos que hablan, bueno, de la irresponsabilidad de la gente en la calle en Katia, de la gente en la calle en Antima, no sé, unos días pues aquí cerca de la casa cantidad de gente en una esquina escuchando música, y tú dices, bueno, pero es que no escuchan, es que no leen las noticias, que yo digo que no la escuchan, no la ven, no la leen. Cada día hay menos herramientas para mantenerse informado, y bueno, yo creo que allí está el reto, ¿no? El llevar ese mensaje, el buscar adaptarnos nuevamente a este momento que nos exige pues ponernos a la altura de lo que se nos está presentando. Evelyn, se nos acabó el tiempo. Yo en tu persona quiero felicitar ampliamente a esta gran cantidad de líderes sociales, de líderes comunitarios, de hermanos y maestros míos que me han enseñado tanto en estos 15 años lo que es la lucha no por el poder, sino la lucha por el país. La motivación al logro más que la motivación al poder. Ese trabajar no por ubicarse en un enchufe, sino trabajar porque ciertamente, por lograr el poder, sí, pero el poder construir, el poder levantar el barrio, el poder ver crecer a los hijos, el poder progresar, ese es el poder que interesa a los ciudadanos, y eso lo hemos visto de cerca, tú y yo, trabajando en el radar. Un gran abrazo, Evelyn, buenos días. Gracias, Chugo, muchas gracias, hasta luego. Evelyn Martínez, coordinadora general de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Yo, sobre este tema final que acaba de plantear Evelyn, quiero llamar la atención. Ciertamente, como ella bien dice, a veces desde otros espacios sociales se ve lo que es Petare lleno de gente, la calle Colombia de Katia, repleta de ciudadanos tratando de comprar comida, o incluso a veces no comprando comida, sino actividades lúdicas, las canchas de la organización Simón Rodríguez llenas de muchachos y no tan muchachos jugando o consumiendo refrescos y otro tipo de bebidas. Se ha visto esto, y entonces hay gente que dice, pero bueno, es que no escuchan las noticias, no saben lo que está pasando. Sí, señores, no escuchan las noticias porque los sectores populares han sido condenados a un apartheid informativo. Los mecanismos que tenía la ciudadanía para enterarse, la ciudadanía en los sectores populares, han sido anulados. Se acabó con las radios, se acabó con las televisoras, se acabó hasta con los periódicos. Eso está pasando. DirecTV, que era un mecanismo muy importante, no solo de entretenimiento, sino también de información, y ustedes lo saben. O sea, uno podía tender la mirada sobre cualquier barrio y veía los ranchos erizados de antenas satelitales de DirecTV, pero también eso fue anulado. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la única voz que llega hasta el barrio? La voz de la maquinaria del Estado. Y resulta que a esa voz nadie le cree. A la voz del gobierno nadie le cree. Entonces, no hay información confiable, y la única información que llega es una información que el ciudadano del barrio sencillamente sabe que es mentira. ¿Entiendes? Por eso es que tú vas a un barrio y preguntas, mira, y el tema, y la pandemia, y el asunto, y te dicen, no, chico, es una mentira que inventó el gobierno para tapar la crisis de la gasolina. Entonces, hay que hacer un trabajo de comunicación, de organización, de activismo social muy importante para que
se ponga de manifiesto la gravedad de la emergencia sanitaria en el contexto de la emergencia monetaria compleja que estamos viviendo, porque ciertamente estos sectores son precisamente los más vulnerables. Repito, mi palabra de reconocimiento, de apoyo y de aplauso a los luchadores sociales del Radar de los Barrios, que mañana cumple los primeros 15 años de lucha. Que sean muchísimos más. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo el valiente César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.